Hermanos, buenas tardes. Pues hoy es viernes, día de mandar nuestra meditación, ya que el martes no puede enviar, ni el miércoles meditación, pues se envió ayer jueves y hoy viernes, pues mandaremos esta otra parte, ¿verdad? Vamos a iniciar el capítulo 12 del libro de los Hechos. Y dice aquí la palabra del Señor: entonces, por aquel tiempo, el rey Herodes echó mano de algunos de la iglesia para maltratarlos. A Jacobo, el hermano de Juan, lo hizo matar a espada. Al ver que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Cuando le tomó preso, le puso en la cárcel, entregándole a la custodia de cuatro escuadras de 4 soldados cada una, con la intención de sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba bajo guardia en la cárcel, pero la iglesia sin cesar hacía oración a Dios por él. Cuando Herodes iba a sacarlo aquella misma noche, Pedro estaba durmiendo entre 2 soldados, atado con 2 cadenas, y los guardias delante de la puerta vigilaban la cárcel. Y aquí se presentó un ángel del Señor y una gran luz resplandeció en la celda. Despertó a Pedro, dándole un golpe en el costado, y le dijo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Entonces le dijo el ángel: cíñete y ata tus sandalias. Y así lo hizo. Luego le dijo: envuélvete en un manto y sígueme. Y habiendo salido, le seguía, y no comprendía que lo que hacía el ángel era realidad. Más bien le parecía que veía una visión. Cuando había pasado la primera y la segunda puerta, la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se abrió por sí misma. Cuando habían salido, avanzaron por una calle, y de repente el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo realmente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de toda la expectación del pueblo judío. Cuando se dio cuenta de esto, fue a la casa de María, la madre de Juan, que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban congregados y orando. Cuando Pedro tocó a la puerta de la entrada, una muchacha llamada Rode salió para responder. Cuando ella reconoció la voz de Pedro, se puso de puro gozo. No abrió la puerta, sino que corrió adentro y anunció que Pedro estaba ante la puerta. Ellos le dijeron: estás loca. Pero ella insistía en que así era. Entonces ellos decían: es un ángel, es su ángel. Mientras tanto, Pedro persistía en tocar, y cuando abrieron, le vieron y se asombraron. Con la mano, Pedro les hizo señal de guardar silencio y les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel. Luego dijo: hagan saber esto a Jacobo y a los hermanos, y saliendo se fueron a otro lugar. Y bueno, pues seguimos con esta misma crisis, con esta misma tribulación por la persecución, por la situación de Esteban, por la muerte de Esteban. Y aquí los vemos ahora. Bueno, vimos que en el párrafo anterior estaba Claudio gobernando, y aquí dice que Herodes, ¿verdad? Dice: entonces Herodes echó la mano de algunos de la iglesia para maltratarlos. A Jacobo, el hermano de Juan, lo hizo matar a espada. Y como vio que los judíos se alegraban de eso, pues fue con Pedro también lo metió a la cárcel, porque estaban en la fiesta de la Pascua de los panes, ¿verdad? Panes sin levadura. Y pues lo llevó preso y lo puso en la cárcel. Y dice que estuvo custodiado por 4 escuadras de 4 soldados cada una. O sea que eran 16 soldados que estaban custodiando a Pedro, con la intención de sacar a Pedro después de esta celebración, después de la Pascua. Así que
Pues puso a Pedro bajo custodia con estos guardias, con estos 16 guardias en la cárcel. Pero hay una mención aquí. Pero la iglesia, sin cesar, hacía oración a Dios por él. Y bueno, no vamos a hacer conjeturas aquí por qué mataron a Jacobo y a Pedro no, porque pues aquí dice que estaba orando por Pedro, no por Jacobo. No, hermanos, estaban orando por todos, ¿verdad? Pero pues los planes del Señor eran esos, simplemente. No era el tiempo de Pedro todavía, por eso el Señor lo preservó. Envió un ángel para sacarlo de la cárcel, para que no lo fuera a matar Herodes, ¿verdad? Pero pues es el plan del Señor. No vamos a hacer conjeturas de que sí, más carnal uno que otro. No, nada de eso. Aquí tenemos a un Dios soberano. Y Él dice, nadie puede trabajar y hacerse más grande, aumentar un codo a la estatura. Y pues bueno, y en la muerte pues es igual. Dice el Señor, dijo el Señor Jesús, los cabellos de la cabeza están contados. Y ningún cabello se cae si no es la voluntad del Señor. Pero entonces, el tiempo de Jacobo había llegado de partir a descansar en las moradas eternas. Y al apóstol Pedro todavía le quedaba tiempo, ¿no? Ya después lo crucificaron de cabeza, ¿verdad? Porque él no quiso que lo crucificaran como habían crucificado a su Señor. Pero cuando Herodes iba a sacarlo aquella misma noche, Pedro estaba durmiendo entre dos soldados, atado con dos cadenas, y los guardias delante de la puerta vigilaban la cárcel. O sea, estaban dos con él, y eran 16, entonces estaban 14 guardias vigilando la cárcel. Dice, pero de repente vino una luz tremenda. No dice que todos la vieron ni nada, pero Pesán se presentó, fue con Pedro y le dio unos golpecitos en un costado. Dijo, levántate pronto, ándale, rápido. Y se le cayeron las cadenas. Y ponte, amárrate bien tu ropa y ponte las sandalias. Y Pedro, pues obediente, así lo hizo. Y dice, envuélvete bien en tu manto y sigue. Dice, pero Pedro iba así como pues, ¿qué está pasando? Como un sueño para él, ¿verdad? Dice, esto, batallaba Pedro con eso, como que, pues, ¿qué está pasando aquí? ¿Verdad? Y pasaron la primera guardia. Eran 4 guardias, acuérdense, 4 guardas, ¿verdad? De 4 soldados cada una. Pasaron la primera y la segunda guardia. Llegaron a la puerta y dice, se abrió por sí misma la puerta. Y se fueron ya por la calle, ¿verdad? Pero el ángel se apartó. Y cuando se aparta el ángel, ahí entonces Pedro empieza a reaccionar, a volver en sí, ya no como una visión o un éxtasis, ¿verdad? Sino que se estaba dando cuenta que un ángel del Señor lo había librado de la mano de Herodes. Y de todo, los judíos estaban esperando eso, ¿verdad? Que lo mataran para volverse a regocijar, así como se regocijaron cuando muere Esteban, en aquel entonces, el origen de esta persecución. Pero aquí cuando muere Jacobo también, los judíos, Jacobo el hermano de Juan, ¿verdad? Y se fue a la casa de María Pedro, ya reaccionó, pues fue con María, la madre de Juan, que tenía por su nombre Marcos, donde muchos estaban congregados orando. No está muy claro aquí si era Juan, que era María, la madre de Jesús, que Dios le había dado, o Cristo le había dado a Juan. No me puse a investigar bien, pero bueno, la madre de Juan Marcos, ¿verdad? Y pues llega Pedro
a tocar la puerta. Y sale Rode. Y de todo el gusto que le dio, pum, se fue. Y se fue a decirles, pero no abrió la puerta, ¿verdad? Y se fue a decirles a todos los que estaban orando ahí. Dice, Pedro está aquí en la puerta. Y fíjense algo contrastante aquí. Ellos estaban orando para que Dios liberara a Pedro. Y dice, ellos le dijeron, estás loca. O sea, que no creyeron en su oración, ¿verdad? No creyeron en su oración. Y pasa como, estaba en una anécdota que sucedió, ¿verdad? Había una cantina por ahí que estaba estorbando mucho a la iglesia, ¿verdad? Porque pues muchos hermanos iban para allá. Entonces el pastor dijo, hermanos, vamos a orar porque pues para que el Señor quite esa cantina de aquí, una cantina muy grande, ¿verdad? Y todos los hermanos orando. Y el tiempo, no recuerdo cuánto tiempo, 2, 3 semanas, un mes, estuvieron orando. Y de repente, pues, cae un rayo y destruye la cantina, ¿verdad? Y el dueño de la cantina va ante el juez y demanda a la iglesia porque habían orado para que su cantina desapareciera, ¿verdad? Entonces, pues, presenta su queja ante el juez, presenta su demanda, y dice el pastor, no, si nosotros no queríamos eso, nomás estamos orando, ¿verdad? Pero no pensamos que iba a pasar nada. Y dice el juez, bueno, aquí estamos con un ateo que tiene una cantina que cree más que la iglesia que estaba orando para que esa cantina desapareciera. Este ateo sí cree que sí está creyendo que fue Dios el que destruyó su cantina. Pero la iglesia, pues no cree que Dios pudiera hacer eso. Y así aquí, estás loca. Están orando por Pedro y viene Pedro, el ángel lo saca de la cárcel y dice, estás loca, ¿cómo que Pedro? Pues Pedro está en la cárcel. Igual. Ahí no creyeron ellos que el Señor podía sacar a Pedro de la cárcel, ¿verdad? A través de un ángel. Dice, pero Pedro insistía en estar tocando. Y ya le abrieron, lo vieron y se asombraron muchísimo, ¿verdad? De que Pedro estaba libre y que el Señor había librado a Pedro de Herodes. Dice, con la mano de Pedro, hizo esa señal, ¿saben qué? Cállense, están haciendo mucho escándalo, va a venir la gente. Y les contó cómo el Señor lo había sacado de la cárcel, ¿verdad? Y luego dijo, háganle saber a Jacobo, que era el hermano del Señor, y a los hermanos lo que el Señor acaba de hacer conmigo. Y salieron y se fue a otro lugar. Pues estas consecuencias de la misma persecución, de la predicación, hermanos, pues Herodes mete a la cárcel a Jacobo y a Pedro, mata a Jacobo y resguarda ahí a Pedro pues para matarlo después como que fue al siguiente día, ¿verdad? Porque pues estaban en la Pascua, en la reunión de la Pascua. Y pues a los judíos les había gustado mucho que haya matado a Jacobo, el hermano de Juan. Pero pues no contaban ahora sí que con la sabiduría del Señor, ¿verdad? Con el poder de Dios, porque salva a Pedro. Y ya dijimos, hermanos, que no vamos a hacer conjeturas de por qué mató a Jacobo y a Pedro no, sino que simplemente Jacobo ya cumplió ya con su propósito, por eso lo llevó al Señor a su descanso eterno. Y Pedro todavía no terminaba su propósito, por eso lo dejó el Señor. Pero aquí vemos qué tan importante es, hermanos, para el Señor la predicación del Evangelio. Por eso sacó a Pedro, a Jacobo ya lo llevó a descansar, pero sacó a Pedro de la cárcel para que siguiera predicando. Y aparte le faltaba a Pedro escribir sus cartas también, ¿verdad? Algo que nos iba a dejar el Señor
de su palabra a través de Pedro, ¿verdad? Y bueno, seguimos con la importancia de la predicación de la palabra de Dios, pero también vemos cómo Dios no solamente con la predicación de la palabra de Dios, de su palabra, sino que también en forma milagrosa, en forma soberana, manda un ángel, ve, saca a Pedro de ahí, ¿verdad? Entonces, pues hermanos, pues a veces pues el Señor lleva a algunos o nos va a llevar, y no porque pues anden mal o andemos mal, o porque pues se empiezan a hacer conjeturas siempre, sino que simplemente el Señor tiene su tiempo para cada uno de nosotros. Yo les digo aquí a los hermanos de la iglesia, todos estamos en lista de espera, ¿verdad? Y ahí el Señor sabe, pues ahora sí, cuando nos lleva cada quien. Pero cuando vamos a la morada eterna, vamos al descanso eterno en la eternidad, pues ahora sí con el Señor, ¿verdad? Donde no habrá más lágrimas, ni más tristezas, ni dolor. Pero mientras, prediquemos la palabra de Dios, que es lo que va a salvar a la gente, ¿verdad? Que el Señor los bendiga y los guarde, y seguiremos este próximo domingo, si Dios lo permite, para que estemos, pues ahora sí que en vivo, en forma presencial, y bueno, también a través de las redes sociales, pero estaremos en vivo. Que el Señor los bendiga y los guarde, y los siga bendiciendo.